Estamos platicando hoy con el alfabetista Luis Manuel Suárez de el cerebro del tercer milenio, cómo alcanzarlo, cómo lograrlo, cómo descubrirlo a través del alfabetismo. Y te preguntaba una pregunta, te hacía una pregunta muy común que sin embargo me parece muy interesante porque la gente cuando vive por primera vez una sesión dice, wow, qué inmediato alivio, qué manera de empezar a fluir nuevamente la energía. ¿Cómo es posible que con un movimiento inmediatamente dado se logre liberar tanto estrés? Bueno, muy bien. Intentaremos responder esa duda, esa pregunta. Lo importante en todo en la vida, pero específicamente en el alfabetismo, es la vivencia. Hay mucha información al respecto del alfabetismo. De hecho, los invito a que visiten la página alfabetismo.info y otras páginas más que hay en inglés y en alemán y en finlandés, etcétera, en varios idiomas, Todos los idiomas. que hablan sobre el alfabetismo. Sin embargo, ahí van a tomar información, les va a interesar, se van a cuestionar, pero pues, ¿cómo es posible? No entiendo qué significa. Yo los invito a que vivan la experiencia de vivir alineados alfabéticamente y créame que en la mayor parte de las ciudades de la República Mexicana, en muchas de Estados Unidos de Norteamérica, hay alfabetistas, así como en Europa y en otros países. Entonces, tratando de responder a la pregunta, vuelvo a la analogía de resetear una computadora, ¿sí? Si nos ponemos a tratar de entender como usuarios de una computadora, ¿cómo es posible que al tocar un botón, mágicamente la computadora apague, prenda y ya corre el programa balanceadamente? Bueno, vamos a trasladarlo a la experiencia de una alineación alfabetótica, que es a través de un gentil movimiento de la zona mastoide, en la base de la cabeza, hacia arriba, una tracción, y después de ejecutarla en ambos lados, ya está reseteado el cerebro. Y automáticamente surge lo que me decías, ¿cómo es posible que se me quitó el dolor? Bueno, la posibilidad de que se te quitó el dolor es que dentro de ti hay magia, dentro de ti está la mejor farmacia del mundo. ¿Qué es lo que sucedió antes de que te dieras la alineación alfabetótica? Que esa farmacia venía cerrada, venía deprimida y una de las principales causas de traer esa farmacia semicerrada es precisamente el exceso de estrés, el exceso de tensión. Tú sabes y muchas personas saben que el mejor médico en el mundo y la mejor farmacia en el mundo es la farmacia interna. Y esto lo dice el padre de la medicina, el que los hace jurar, el juramento hipocrático. Todos los médicos alópatas y todos los médicos alternativos saben que la mejor farmacia, que la mejor medicina se produce por el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente que por un exceso de tensión y estrés, por un exceso de desbalance integral, esos poderes se cierran. Y de ahí surgen todo tipo de atrocidades llamadas dolencias, enfermedades y síntomas. En el alfabetismo, quiero dejar muy claro que no tratamos con enfermedades, ni con dolencias, ni con síntomas. Tratamos con la causa. Si se corrige la causa, los síntomas, las dolencias, las enfermedades tienden a desaparecer. Corrigiendo la causa y partiendo de la base de que, y ahí tenemos, bueno, teníamos la imagen del cerebro, un cerebro del tercer milenio es un cerebro balanceado. Quiere decir que estamos desbalanceados y que nos rige a un hemisferio domina más que otro, dependiendo de qué, de nuestra personalidad. Bueno, muy bien. Me estás hablando de los hemisferios cerebrales. Como mencionamos anteriormente, el CPU humano, el cerebro humano, se compone de dos hemisferios cerebrales, mismos que tienen cada cual diferentes funciones o diferentes cualidades. Por ejemplo, el hemisferio derecho es la parte
en la cual el cerebro utiliza las emociones, la sensibilidad, la creatividad, la intuición, la espiritualidad. En esta imagen que tenemos ahorita estamos viendo puntos craneales que ustedes con toda la sensibilidad de su entrenamiento y de su aprendizaje, gracias, saben manejar. Después hablaremos de ello cuando hagamos porque vamos a tener una demostración. Perfecto, ¿verdad? perfecto. Muy bien. Termino. ¿Qué te parece si damos leída a esta pregunta que nos hace Zaida Dávila, hablando del reseteo? Ella pregunta, ¿qué pasa con los recuerdos positivos si los reseteas? Esto, aunado a que ya sabes cómo se nos pide mucho limpiar nuestro cerebro de pensamientos tóxicos, pero a fin de cuentas algo hay que meterle al cerebro y le metemos, ¿qué? Pensamientos positivos. ¿Por qué no funciona? Yo creo que ella se refiere a eso. Si a la hora de resetear a través de alfabetismo se borran nuestros recuerdos positivos. No, por ahí no va la función de la alineación alfabiótica o, como lo estamos mencionando, analógicamente el reseteo del CPU humano, ¿no? Estábamos hablando de las cualidades o características del hemisferio derecho antes de la pregunta de Zaida. Y para contestarla, permíteme terminar. Esas son las cualidades del hemisferio derecho. Las cualidades del hemisferio izquierdo, que es su complemento, no es su contrario. Es otra cosa bien importante a tener en claro. Estamos en un mundo bipolar, blanco, negro, arriba, abajo. En el caso de los hemisferios cerebrales, que son un par, no es que sean contrapartes. La parte izquierda del cerebro es la parte analítica, la parte lógica, la parte de síntesis del cerebro, la parte matemática, la parte de la razón, la parte de la lógica, la parte del materialismo. Y aunque suena, comparadas con la del hemisferio derecho, a que son contrarias, para nada, son complemento. La una complementa a la otra. Si la naturaleza, la creación o el Padre, Dios, como le quieras llamar, nos puso un cerebro con dos lados, es bien lógico que son para que trabajen balanceadamente. Pero para que trabajen balanceadamente hay que conocer y hay que hacerles saber a los pequeños inclusive que tenemos cualidades que podemos desarrollar desde muy temprana edad. Y lo que sucede es que tradicionalmente te inclinas por desarrollar más las cualidades o características de un lado que del otro. Entonces no trata de que vas a borrar pensamientos negativos o vas a meter pensamientos positivos. No tiene que ver nada con los pensamientos. Tiene que ver con las características de los hemisferios cerebrales que se utilizan para todo. En mi caso, por ejemplo, tú que me has alineado, ¿qué lado domina? ¿Qué hemisferio domina? Bueno, en tu lado, específicamente, de la primera vez que tuve la oportunidad de alinearte, tú mostrabas un acortamiento en tu pierna izquierda bastante amplio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto también vamos a tocar el tema. En la parte que estamos hablando, de la parte mental, de los hemisferios cerebrales, lo que hace la alineación alfabiótica es balancear los hemisferios cerebrales para que tu pensamiento no sea demasiado analítico o demasiado emocional, o para que no sea demasiado sensible o demasiado racional, o demasiado intuitivo o demasiado lógico, sino que sea precisamente la combinación de ambos al 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Que seas racionalmente emocional, que seas sensiblemente analítico, que seas lógicamente intuitivo, que seas espiritualmente materialista. Son las cualidades de tus hemisferios cerebrales. Cuando están desbalanceados tiendes a usar una más que otra. Entonces, volviendo al tema de la pregunta de Zaida, no tiene que ver nada con pensamientos positivos o negativos o temor de que vayas a borrar parte de mi memoria. El alfabetismo no tiene ningún efecto sobre la memoria. Okay. ¿Sí? Volviendo a lo que tú me preguntabas en un momento, recuérdame que... Bueno, hice la pregunta de cómo funciona el alfabetismo, pero vamos a tener una demostración
de cómo con un simple movimiento, no simple, con un movimiento magistralmente dado, debo decirlo como es, se logra liberar tanto estrés, y hablar de la importancia de la frecuencia. Y antes de la prueba que tú me has pedido que haga constantemente, que para mí fue importantísimo porque me caen los 20 en ese momento, que es la medición. Vamos a hablar de cómo medirnos y todo. ¿Estás de acuerdo con la generalidad de que los hombres, a los hombres los domina más el lado racional y a las mujeres el lado emocional? Y que estamos logrando un encuentro. Creo que si hacemos un estudio de un grupo de 100 personas que escogemos al azar, vamos a pensar aquí en la televisora, probablemente encontremos que sí hay un poco más de parte de los hombres que utilizan más su hemisferio izquierdo. Esto quiere decir que están dominantemente usando el hemisferio izquierdo y las mujeres que están dominantemente usando el hemisferio derecho. Sin embargo, ya es bien poco, ¿eh? Tradicionalmente, hace décadas, cuando la mujer hacía las funciones que se hacían en aquella época, que era estar en casa, cuidar a los hijos, hacer de comer, pues obviamente que el hombre era el que cargaba con más estrés. Claro. Y tenía que usar, la mujer no tenía que usar, usaba más únicamente el hemisferio derecho. Pero ahora que se han invertido o que se han cambiado los patrones de la mujer, que además de ser madre, de ser esposa y de cuidar casa y educar hijos y llevarlos a la escuela, también trabaja, también tiene que mortificarse por llevar un ingreso económico a la casa, ya las mujeres también se están desbalanceadas por dominancia analítica. Acuérdate que en la parte del lado izquierdo es la parte materialista. ¿Cómo le hago para conseguir lo suficiente para llevar el pan y el pollo a mi casa esta tarde o esta noche? Entonces utilizas el hemisferio izquierdo y la mujer está hoy en día laborando, trabajando, y por lo tanto la dominancia cerebral más o menos se ha emparejado en hombres y mujeres. ¿Sí? Vamos en este momento a hacer una pausa y preparar a un voluntario que ya tenemos aquí, 2. Muy bien. Para poder hacer una demostración de lo que es una sesión alfabiótica. Regresamos después de esta pausa.